Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore. Despachamos un jueves más con nuestros ministros de Ciencia y de Tecnología. Jaime García Cantero, buenos días. Muy buenos días. Y Nuño Domínguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, solo nos quedaba el amerizaje en la noche del viernes al sábado. Fue perfecto, yo lo vi. Madrugada, ¿eh? Yo estuve hasta las 4 y pico esperando a que salieran. Es tu deber profesional. Sí, no me quejo, pero vamos. Yo, como no tenía deber profesional, lo vi en diferido a la mañana Se siguiente. veía mejor, sí. Además fue perfecto, ¿no? Perfecto de libro. Y lo único que yo creo que habría que comprobar es que ese apagón de 6 minutos terroríficos de comunicaciones, que al menos a mí se me hicieron más largos que de 6 minutos. Que duraron yo creo que duró más de 6. Puede ser que era el momento en el que entraba, ¿no? En la atmósfera. Justo entrando, la nave se pone a 2500 grados y no hay comunicación posible. Se corta la radio, se corta todo. Entonces no sabes qué está pasando dentro de esa nave. Y no hay contacto visual tampoco, ¿no? Claro, porque eso está lejísimos. Vale. Bueno, pues a pesar de esto, todo salió bien. Todo fue perfecto, pero yo creo que ahora ya toro pasado, has llegado a la conclusión de que el mayor acierto de la misión ha sido el acierto del casting. Yo creo que sí, que ha sido lo más lo que más o sea, el logro mayor de esta misión es en un mundo y en una situación geopolítica como en la que vivimos actualmente, mucho de ello relacionado con Estados Unidos, es una tripulación que a mí me cuesta mucho encontrar a gente que esté en contra de ellos, porque además es un símbolo y es un ejemplo de cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Tenemos a un comandante que, bueno, piloto de pruebas, militar y tal, pero que cada vez que interviene en público se echa a llorar recordando sus recuerdos recordando su experiencia en la Luna, pero también su experiencia vital. Sabemos que su mujer murió de cáncer hace años y ahora él se hace cargo de las 2 hijas, tal. Ha sido una persona, bueno, todos queremos a ese comandante, ¿no? Después tenemos a un piloto que dice que desde el día que le alistaron como astronauta está pensando en el momento del aterrizaje con cierto miedo y lo reconoce. O sea, muy bien, ¿no? Luego tenemos a una mujer que es la única que no es militar de esa tripulación, que se ha enorgullecido de ser la que ha arreglado la fontanera, ¿no? de la nave, la que ha arreglado el váter cuando no funcionaba, y que cada vez que habla dice algo que te llega, ¿no? Cuando dijo aquello de he estado pensando sobre el significado de la palabra tripulación, hace un discurso largo diciendo que las diferencias entre equipo y tripulación, y dice, y yo creo que todos los terrícolas debemos ser una tripulación, ¿no? Wow, bastante bien. Y luego el vecino, como le llama Trump, que es Jeremy Hansen, otro piloto de pruebas militar, pero también con unos discursos de unidad, ¿no? Y de no ha cambiado nada mi visión cuando he ido a la Luna, pero aquí tengo mucho más claro que lo que tenemos que hacer los humanos es cooperar, colaborar y no destruir, ¿no? De todas formas, al margen de esos discursos, que es verdad, que todos tienen un nivel de compromiso que en el momento en el que está, sobre todo Estados Unidos, el mundo en general, pero Estados Unidos es impresionante, pero luego yo pienso que es muy americano. No, en serio, lo digo por la facilidad. Tal vez demasiado. Pero yo digo por la facilidad de palabra y la capacidad para el show bien entendido, que nadie entienda que estoy hablando de show, llegar a la Luna. Pero ser capaces de ser divertidos, de ser... Yo me estaba imaginando 4 pilotos españoles, 4 miembros de una tripulación, hombres, mujeres, de sean blancos, negros, rubios, me da igual, en España, y yo creo que no somos capaces de esto. Bueno, teníamos otras ventajas, ¿no? Yo creo que puede ser muy divertido también con 4 españoles. Sí, pero no sé, es como de muy de cultura. Yo creo que de Estados cada vez más Unidos. se tienen en cuenta, y si alguien lo tiene las en cuenta, capacidades comunicativas. Es la NASA, claro. Vamos a decir una cosa y vamos a recordarla aquí. En Estados Unidos, todos los estudiantes están acostumbrados a hablar en público. Sí, se les me enseña a hablar este tipo en de público. cosas. O sea, que, ojo aquí, ¿eh? Sí. Y luego, claro, si además llegas a astronauta, pues obviamente tienes que tener unas capacidades comunicativas impresionantes.
no creo que los otros astronautas elegidos en el equipo, que ya fueran luego peores. Veremos las tripulaciones próximas, ¿no? De Artemis 3, Artemis 4. Yo no creo que vayan a tener... Lo que pasa es que, claro, cuando tienes una misión histórica como esta, la primera vez que vuelves a la Luna, cara oculta, viendo cosas tal, y encima da la casualidad de que hay una conexión tan directa con el público por los sentimientos, no por cosas científicas por los y tal. sentimientos. Pues hombre, y lo que decía antes, es un cambio total y sin menospreciar a los hombres blancos, pilotos militares que fueron a la Luna hace 50 años, que hicieron su trabajo de forma espectacular y que no hay nada que decir malo de ellos, pero por supuesto es un cambio, ¿no? La primera mujer que va a la Luna, el primer negro que va a la Luna. Bueno, pues los tiempos cambian. Nosotros tenemos a Sara García, astronauta, y que habla fenomenal. Y Pablo también. Y Pablo igual, que por cierto estaba en Houston cuando los astronautas hablaron una vez regresados y tal. Les he estado viendo, es que yo creo que tenemos que aprender y mira, tú has dicho una cosa, que a los niños se les enseña en las escuelas, que yo creo que este es un déficit de la educación, el hablar en público y la capacidad de divulgación. Es verdad que cada vez hay más científicos que divulgan bien, que cada vez hay más juristas que divulgan bien, pero que hace falta todavía ¿no? aprender. Y que todos, es verdad que es que los cuatro lo han fenomenal, ¿no? Sí, por eso. Bien. Bueno, llevamos unos días hablando de la caída en picado de la reputación de Trump, incluso entre la base MAGA y los socios europeos, a partir de la guerra de Irán, de la derrota de Orbán en Hungría, del enfrentamiento con Meloni y con el Papa. ¿Crees que la reputación de las grandes tecnológicas también empieza a toxificarse? Es decir, que ya todo lo que toca Trump... ¡Ay! Bueno, esto empezó con Elon Musk y su etapa, ¿no? en el gobierno de los Estados Unidos y no solamente en el gobierno, ¿no? Sino en el área más cercana al señor Donald Trump, y creo, lo vimos ya ahí, que no era el único que iba a salir trasquilado de este viaje, ¿no? Todos aquellos que estuvieron en la toma de posesión de Donald Trump con una actitud bastante servilista, y luego en aquella cena famosa que organizó la señora Trump con una actitud bastante parecida, esto iba a pasar factura. Nos acordamos, ¿no? de aquellos coches de Google y de Tesla que se quemaban en algunas ciudades de Estados Unidos, y esta semana lo que ha ocurrido es que un joven ha entrado con un cóctel Molotov en la casa de Sam Altman, que es el fundador de OpenAI. Sam Altman ni siquiera estaba en la casa, el chico no ha llegado, se ha quedado muy lejos de la casa porque la casa era bastante grande, según parece, pero es verdad que le han detenido con una lista de directivos tecnológicos, ¿no? Y esto rápidamente en Estados Unidos ha traído a la cabeza pues a gente como una Bomber, ¿no? Que es el último ludita, y a esta visión muy tradicional en el mundo anglosajón de gente que se revuelve contra las tecnológicas. Esta mañana recordábamos al chaval que asesinó a ese directivo de una aseguradora en la calle. Exactamente. Este chico, las comparaciones son difíciles porque este chico le han cogido con un cóctel Molotov, no ha matado a nadie, no ha hecho nada de ese tipo. Pero sí es verdad que parece que pone de manifiesto esta sensación de que no le va a salir gratis a las tecnológicas el apoyo que está dando a Donald Trump. Y no solamente a Donald Trump, sino a algunas de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Lo hemos hablado aquí muchas veces, el rol que han jugado en Gaza, que ha sido un rol complejo, pese a que muchas veces sus empleados incluso se han manifestado en contra, y por supuesto lo que está ocurriendo en Irán, ¿no? Donde las tecnológicas están una vez más jugando a varias bandas. Pero es que encima él ha nombrado tenientes coroneles del ejército a consejeros de Meta, de OpenAI y de Palantir. Esto es quizás lo más llamativo del asunto. Entiendo que es gente que no tiene experiencia militar. El destacamento 201, es verdad que esto no es nuevo en el ejército americano, se hizo en la Segunda Guerra Mundial, pero es que no estamos en Segunda Guerra Mundial. Ha creado un destacamento en el que estas 4 personas, que son 4 tecnólogos sin ninguna formación militar, esto es importante recalcar, sin ninguna formación militar, en 2 semanas han sido nombrados tenientes coroneles del ejército de los Estados Unidos, es decir, un altísimo cargo. Son personas que vienen de Palantir, que vienen de OpenAI y que vienen de Meta, la matriz de Facebook y de Instagram. Son CTOs, es decir, gente que sabe mucho de tecnología, y creo que esto dice mucho sobre el futuro de la guerra y sobre el futuro del mundo. ¿Cómo quieres tener a esta gente muy poderosa? ¿Cómo serán las guerras? Muy cerca de aquí. Ojo, que este viaje es en 2 direcciones. En el consejo de OpenAI se sienta el general Nakasone, que fue el máximo responsable de la seguridad en los Estados Unidos, es un general en la reserva, pero no solamente son tecnólogos en el ejército, es generales militares en las tecnológicas. Y esta militarización yo creo que no dice muchas cosas buenas sobre el futuro. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos aquí en la reunión ministerial de todos los jueves. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. This is how it works. It feels a little worse.
Aquí estamos con Jaime Connuño en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hablábamos de la mala reputación que empiezan a adquirir las tecnológicas, bueno, todo aquello que toca o que se acerca a Donald Trump. Hemos visto aquí en España como incluso Vox ya cuestiona un poco las formas del presidente de Estados Unidos, y hemos visto la ruptura clara con Meloni, su mejor amiga en Europa, y a estas sensaciones contribuye la escalada armamentística que se está dando en el mundo de la inteligencia artificial. Hablábamos de ese destacamento 201 de los directivos tecnológicos convertidos en tenientes coroneles. Jaime, ¿eso se entiende en el contexto, en la clave de la carrera armamentística con China y también con Rusia? Sí, claramente, con un riesgo que es el de las armas autónomas, más en el medio plazo, pero con una situación en el cortísimo, que es que los grandes tecnólogos, que le hemos dicho aquí muchas veces, que lo que buscan es el dinero. O sea, ellos el interés que tienen por el ejército, por la guerra, lo que les interesa es realmente que esto es un negocio ingente, sí. Y creo que esto empieza a ser bastante preocupante. Se ha comentado poco, pero la semana pasada la reunión de los grandes fondos de inversión de Silicon Valley, por primera vez no fue en Silicon Valley, fue en Washington, y el tema central era la guerra, era la defensa. Es decir, no son solamente las empresas tecnológicas, es que los inversores tecnológicos son muy conscientes de que la guerra es un negocio absolutamente ingente. Aquí, claro, tener competidores, como siempre, ayuda también a crear esta demanda. Hemos hablado aquí de Palantir hace menos de 2 minutos, porque uno de sus directivos es miembro de esta brigada, pero Palantir liderando, y una compañía de la que también hemos hablado aquí, que es Anduril, son compañías que están creciendo exponencialmente solamente apoyándose en el negocio militar. Pero también hemos visto cómo OpenAI está ganando enormes concursos en la administración americana, y como Anthropic, que es el único que puso algún pero, se le ha sacado de todos estos concursos y se le ha puesto la etiqueta de que no puede ser proveedor de la administración pública americana. Vamos a ver cómo acaba esto, pero creo que estamos en un momento muy delicado en el que la unión entre el dinero de las tecnológicas y los que ponen de verdad ese dinero, que son los grandes inversores, y el negocio de la guerra, puede ser un problema. Porque ¿de qué tipo de armamento estamos hablando? En el futuro, y yo creo que es el gran miedo que tenemos todo, hablamos de armas autónomas, ¿no? Estados Unidos, por supuesto, pero también China, aunque como siempre de ellos sabemos menos, y por supuesto Rusia, aunque tecnológicamente va muy por detrás, están pensando en el futuro de estas armas autónomas, es decir, armas que cuando se les da una orden van a ser capaz de llevarla a cabo sin ninguna intervención humana. Durante muchos años el debate que teníamos es eso que se ha dado en llamar el man in the loop, ¿no? El mantener siempre una persona en el ciclo de decisión. Es decir, se le da una orden, pero cuando este sistema, por no llamarlo robot, por no llamarlo dron, por no llamarlo como queramos, va a matar a una persona, alguien tiene que decidir, ¿no? Hay una persona que supervise eso. Esto está en tela de juicio hoy, ¿no? Hay empresas armamentísticas que en búsqueda de esta eficiencia, y ojo que la eficiencia y la eficacia en la industria militar es matar gente. Esto es así de esto es así de dramático. Pasa por armas absolutamente autónomas. Durante mucho tiempo hemos hecho la broma de decir, no se preocupen ustedes que Terminator no es un documental, pero empezamos a tener la base del documental cuando hay empresas, ya digo, en 3 continentes diferentes, trabajando en armas autónomas que desde luego pueden llevar la guerra a una deriva absolutamente diferente. Totalmente. Y esto se parece mucho al inicio de la época nuclear, ¿no? Y ojo que la industria nuclear, que viene de los años 40, 80 años después, seguimos con el problema de las armas nucleares. Estamos viendo lo que ocurre en Irán. No proliferación de armas nucleares, por favor, no proliferación de armas autónomas antes de que empecemos a construirlas. O dentro de 80 años estaremos arrepintiéndonos de ello si llegamos a vivir 80 años, porque la capacidad destructiva es atroz. Bueno, pues frente a esto, frente a los que parece que solo piensan en la destrucción deliberada de la humanidad, hay científicos que dicen que siempre que no le demos al botón equivocado, nos quedan más o menos 1 millón de años antes de la extinción, que nos acabaremos extinguiendo, pero que nos queda más o menos 1 millón de años. Esto te lo dijo el premio Nobel de Física Michael Mayer, que descubrió el primer exoplaneta en 1995. Vamos a tardar 1 millón, pero nos vamos a extinguir. ¿Por qué está tan seguro de que nos vamos a extinguir? Bueno, es curioso. Dice que si miras a la historia de la evolución es más o menos lo que duran las especies animales y nosotros somos animales. Él decía 1 millón más o menos, ¿no? Y lo que tienes que mirar es verdad que las especies aparecen y desaparecen, ¿no? Él decía que alguna vez ha dado alguna charla en parroquias y que a los sacerdotes no les gustaba que no fuese un poco más espiritual y muchos asistentes decían, no, una vez que aparece el ser humano en la Tierra ya no puede desaparecer. Y él les quitaba esa idea de la cabeza porque sí que vamos a desaparecer. Y dice, bueno,
teniendo en cuenta que no haya un loco como ya los hemos tenido, como Hitler, Stalin o alguno que haya ahora, la Tierra va a dejar de ser habitable. El Sol va a hacer que nuestro planeta sea completamente inhóspito para la vida o imposible para la vida dentro de miles de millones de años. Y esa es una de las razones por la que Mayor dice, bueno, vamos a desaparecer probablemente, pero de alguna forma él no lo decía claramente, pero yo creo que tenía menos fe en la duración del género humano a largo plazo por nosotros las mismos. Cosas que va a hacer no tanto por la propia naturaleza. Sí, porque claro, entre ese millón de años que podemos durar si somos buenos o unos cuantos más y la evidencia de estas cosas tan terroríficas que nos cuenta Jaime y la capacidad destructiva que cada vez tenemos más, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y él que descubrió ese exoplaneta que yo decía, después se han descubierto y él ha descubierto algunos más, ¿él tiene esperanza de que en alguno haya vida? Sí, esto es una cosa que tienen la mayoría de astrofísicos, es decir, ellos están casi convencidos de que existe vida. Lo que pasa es que luego, a mí eso es lo que me parece terrorífico de ser astrónomo, ¿no? Es decir, estás convencido de que tiene que haber vida en otros planetas, de que tiene que haber otros planetas tierras, pero eres consciente de que tu tecnología no te va a permitir descubrirlos nunca, probablemente. Nunca vamos a saber si realmente o a observar otra forma de vida en otro planeta fuera de nuestro sistema solar, porque tenemos ese millón de años o tenemos, imagínate, 3, 4 millones de años, pero es que la tecnología necesaria para ir a estos planetas es tan impensable con las leyes de la física en la mano que nunca vamos a poder ir ahí y comprobar realmente que si hay vida. Lo máximo que dice que vamos a estar de cerca de saber si hay vida o no en otro planeta es encontrar biomarcadores, es decir, hemos encontrado esta molécula y la única forma que conocemos de que se produzca es a través de la acción de seres vivos. Pero es que esto ya lo hemos vivido otras veces. Yeah. Encontramos biomoléculas y dicen unos científicos, sí, esto solo puede ser vida o es lo más probable, pero otros dicen, no, perdone, que es que en la Tierra también lo producen fenómenos que no tienen nada que ver con la vida. Así que en los próximos años vamos a vivir muchas de estas ¿Y él qué opina de esta loca carrera espacial, esa de irnos a vivir, de que se creen estaciones? ¿Él qué opina de todo Sí, esto? sobre todo era muy crítico con esos planes un poco mesiánicos de Elon Musk, de que vamos en el próximo siglo habrá 1 millón de personas viviendo en Marte. Dijo una frase alucinante que dice, el sitio más infernal de la Tierra es un paraíso comparado con cualquier sitio de Marte. O sea, vamos a centrarnos. Es imposible. O sea, imaginémonos un sitio infernal de la Tierra. Claro. No sé, el peor desierto. Elon se lo ha ganado. Elon se ha ganado irse ahí. Y claro, dice, es que lo que dice de terraformar, lo que quiere decir, oye, vamos a intentar generar todo el oxígeno que necesitaría 1 millón de personas viviendo en Marte. Dice, es imposible. Y dice, y ni siquiera con el peor cambio climático que podamos imaginar, la Tierra va a seguir siendo mucho más paraíso habitable, claro, que Marte. O sea, era muy escéptico con esto. Y bueno, y sobre la carrera a la Luna, pues decía, bueno, pues evidentemente es más político que científico. Es decir, poner un telescopio en la cara oculta de la Luna, pues sí, puede ser. A ver, es carísimo. Pero, bueno, puede tener su interés. Las misiones Apolo tuvieron su interés, pero era un poco escéptico de la capacidad, o sea, del potencial científico que pueda tener esta carrera a la Luna. Sí. Volviendo a las tecnológicas, Francia quiere eliminar Google, Microsoft o Amazon de la administración en aras de la soberanía digital. ¿Eso cómo quiere hacerlo? Bueno, yo creo que es muy buena noticia, ¿no? Después de tanto tiempo hablando de soberanía nacional, de soberanía estratégica, es buena noticia que un país se atreva a empezar este proceso. Es poco sorprendente que sea Francia, porque es verdad que siempre ha sido el país más autónomo en todos los sentidos, no solamente de los Estados Unidos, sino también hacia sus vecinos. Y va a empezar por una cosa muy interesante, que es sustituir Windows, ¿no? Que es sustituir en los dispositivos de la administración el producto estrella de Microsoft. El razonamiento que dan es muy interesante, ¿no? Tú no puedes depender de una potencia que ya no tienes tan claro que sea tu aliada. Sí. Y creo que tiene derivadas muy interesantes. Pero a mí me parecía también muy interesante cuando escuchaba este proceso que van a llevar a cabo para sustituir Windows por Linux, que muchos recordaréis que llevamos años hablando de esto de Linux,
que a veces se nos olvida que los primeros en Europa que hicieron una distribución desde la administración pública de Linux fue el gobierno de Extremadura en el año 2002. Y hay veces que estas cosas parece que las pasamos por alto. En el año 2002, que esto llegó a salir en el New York Times, lo contamos muchísimo y parece que lo hemos olvidado. Pues en el 2002, el gobierno de Extremadura, presidido entonces por Fernández Vara, lanzó Linux. A partir del Linux de Extremadura hubo una distribución en Andalucía. Qué bien tirado, además. En Andalucía era Guadalinex, en Castilla-La Mancha Molinex, y la idea era la misma. Ellos se centraban mucho en la parte de la educación, porque claro, poner Windows en todos los ordenadores de los colegios es un dineral. Entonces había un motivo económico, que era sustituir esas licencias, pero había un motivo industrial, que es el Linux lo hacemos en Extremadura y el Windows lo compramos de fuera, ¿no? Claro. Esta visión del 2002 del gobierno de Extremadura es exactamente la misma que tiene hoy Francia, ¿no? Esto, oye, fenomenal no depender de una potencia extranjera, pero es que además hay un acelerador económico y de la industria nacional que es tremendamente interesante. Ahora lo que nos falta es empezar a pensar que a lo mejor para crear volumen aquí no tiene que ser una distribución francesa, una distribución alemana o una distribución no puede ser una española, sino que tenemos que pensar europea, en una distribución europea, porque si no nos va a costar competir. Porque España, ahora que decíamos esto, ¿España tiene algún plan en este sentido? Bueno, España tiene planes de soberanía, por supuesto. Nosotros pensemos que desde el punto de vista no solo del software, sino desde el punto de vista de infraestructura, somos una de las grandes potencias del mundo. Hemos hablado aquí muchas veces de lo que está ocurriendo en Aragón y de esos centros de datos. Lo que pasa es que es importante separar, ¿no? Una cosa es inversión de empresas extranjeras en tu país, que es muy importante y muy interesante, y otra cosa es tener una infraestructura nacional capaz de soportarte ante lo que pueda ocurrir. Y aquí hay derivadas interesantes. Y el kit de toda la cuestión es una cosa que se llama el Cloud Act, que es una ley norteamericana que aprobó Donald Trump en su primera legislatura, pero que Joe Biden no tocó una coma, para que veamos que aquí están todos de acuerdo en esto, por lo cual cualquier infraestructura tecnológica de una empresa americana en cualquier sitio del mundo está regida por normativa de los Estados Unidos. Es decir, un juez federal o el gobierno de Estados Unidos puede entrar en los datos que tengas almacenados en una infraestructura que pertenece a una compañía norteamericana. Por eso es importante, sea con compañías norteamericanas, sea con quien sea, disponer de infraestructuras propias, que pueden ser nuestros aliados para algunas cosas, por supuesto que sí, pero pensar en esas infraestructuras es importante. Tener esa autonomía. Y una noticia desalentadora sobre los nuevos medicamentos contra el Alzheimer. Se trata de la nueva generación de drogas diseñadas para ralentizar la enfermedad, de la que hemos hablado aquí, que son lecanemab y donanemab. Así se llama, ¿no? Sí, tal cual. Hace unos días la sanidad pública, gobierno y autonomías rechazó cubrir este medicamento, y ahora un estudio comparativo que las analiza todas dice que el efecto que produce es trivial. Sí, no querían financiar el lecanemab, y ahora esta revisión de 17 estudios analizando datos de unos 20.000 pacientes ven que apenas hay beneficios y alertan, como hemos hablado aquí, de los efectos secundarios, es decir, hemorragias cerebrales, etcétera. Básicamente estos medicamentos suponen un esfuerzo para el sistema público, que hemos hablado aquí algunas veces, que es inasumible. Es decir, ahora mismo el sistema público en muchos casos no está preparado para hacer las pruebas diagnósticas que estos medicamentos implican. España no es el único país que le ha dicho no. Es decir, el Reino Unido ha hecho un estudio muy similar y han dicho que coste-beneficio no merece la pena. Francia ha hecho algo similar. Es decir, ahora vamos a ver, yo creo, en los próximos meses y tal vez años, esa lucha entre los grupos de presión y las farmacéuticas que quieren que esto también se financie en la sanidad pública, con una evidencia de eficacia que a la sanidad pública no le sale rentable. Es decir, no tenemos los recursos suficientes como para asumir esto. Entonces, va a haber un debate importante. Y también un jarro de agua fría para los investigadores, ¿no? Porque hay que seguir. Claro, hay que seguir. Pero eso ya lo teníamos muy claro desde el principio, porque esto es, como hemos hablado aquí muchas veces, es un medicamento que hay que dar muy pronto, es decir, casi cuando los síntomas son muy, muy, muy tempranos, y si no ya no funciona. Y, y por ahora le puedes ganar 6 meses a la llegada de Alzheimer. ¿Es algo? Sí, es algo, pero a ver, va a haber que seguir acumulando datos, porque estos medicamentos ya hay gente que lo lleva tomando años, y ver si eso se acumula, como sí parece que se va acumulando, y también ir preparando los sistemas de salud, públicos de salud, porque... Sí. Pues chicos, la semana que viene más. Muy bien. La semana que viene más. Venga, hasta un beso. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Cómo me gusta este sonido, por favor.
Es hora de abrir un nuevo capítulo de Usted no sabe con quién está hablando, sección en la que el equipo del programa me reta siempre a entrevistar a una persona sin decirme el nombre ni a qué se dedica prácticamente. Voy casi a ciegas, ¿eh? Tengo una pista, por ejemplo, un lugar, un punto de encuentro que ha elegido el invitado porque es importante para él y cuenta también una parte de su historia que yo iré conociendo después. Bueno, como de costumbre, vengan conmigo, vamos a echar la imaginación para salir del estudio y situarnos en ese lugar, oyen el ruido del mar, sienten la brisa marina, porque nuestro protagonista nos ha citado en el paseo marítimo del Port Olímpic de Barcelona, junto al espigón del Bogatell. Está cómodamente sentado en una de las tumbonas de hormigón que miran al Mediterráneo. Yo me acerco también para allá y voy a saludarle. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Bueno, aquí con este paisaje, con este sonido, no me extraña que estés bien. Oye, si no te importa, yo voy a sentarme en la tumbona que está justo a tu lado. Muy bien. ¿Son cómodas? Son muy cómodas, sí. ¿Sí? Sí, porque tiene un respaldo bastante vertical, pero lo bueno que tiene es que levantas las piernas y hace que las piernas se descansen después de estar caminando por la ciudad. Y están dirigidas hacia el mar. Y son un grupo de 30 tumbonas que crean un espacio interesante y que la gente se reúne y se sienta cerca sin conocerse. No suele abundar este tipo de mobiliario urbano en las grandes ciudades. Parece que los ayuntamientos organizan las plazas y las calles como lugar de paso para que no nos sentemos, para que no nos quedemos. ¿Tú también tienes esa sensación que, y sobre todo las que se renuevan, plazas que se renuevan, hablo de España en general, y que no hay un sitio donde sentarse y perder el tiempo? Bueno, no sé si estoy tan de acuerdo. Yo creo que en los últimos años se ha ido poniendo mucho más interés en la calle. Se ha visto que es un país en el que vivimos mucho la calle y que sale a cuenta que la gente pueda disfrutarla. Tenemos un clima estupendo. Y poner mobiliario urbano desde hace bastantes años se ha ido mejorando mucho. ¿Barcelona sería un ejemplo de esto? Absolutamente. Después de la época olímpica, previo a la época olímpica ya se arregló muchísimo, se abrieron muchas calles, se arreglaron aceras, se puso mucho mobiliario y se convirtió en un ejemplo para toda España, para todo Levante y después Europa, incluso Estados Unidos. Gracias a este impulso de las Olimpiadas en la que Barcelona se esmeró mucho, hemos sido un gran ejemplo. Dime una cosa, ¿por qué me has citado aquí? Porque yo digo que el lugar de la cita siempre tiene algo que ver con el personaje, más allá de que te guste mucho el mar, como a mí, o que seamos de Barcelona. ¿Por qué me has citado aquí? Un poco por esto, me gusta el mar, hace tiempo ya tenía el estudio muy cerca, usaba mucho las playas y estas tumbonas es un diseño que hice junto a Juan Carlos Ines, mi socio del momento con quien estudié. Sí. Y este fue el primer producto que sacamos a la calle y eso fue en el año 96 y solo salir gracias a una remodelación que se hizo después de las Olimpiadas, después de que hubiesen pasado 4 años, se intentó adecentar un poco porque habían sido muy usadas estas playas y se pusieron este grupo de 30 y pico tumbonas y nos hizo mucha ilusión, fue una gran sorpresa. Bajamos a verlas inmediatamente cuando supimos que estaban puestas y tuvimos que hacer cola y de hecho me lo dice mucha gente que cuando baja, y ya hace 30 años. Sí. Y este año vamos a celebrar esos 30 años de las tumbonas Sillarga y Sicurta. Sillarga quiere decir silla larga en catalán. Sí. Y entonces hicimos la silla larga y la silla corta para hacer un poco de familia. La curta es la que no puedes tumbarte, digamos. Exacto, es una silla normal. Exacto. Pero me has dicho, me tuve que hacer cola. Mi siguiente pregunta iba a ser, ¿tienes plaza reservada? No. Deberías, Están ya, tienen 30 años y han sido arregladas porque al principio estaban sueltas porque pesan un montón, unos 600 kilos, pero la gente las movía y en un momento dado se fijaron,
pero se descantillaron un poco y están todas arregladas. Y bueno, se han ido poniendo por diferentes sitios, están en Génova, en Irlanda, en Puerto Rico, en Holanda, y es una pieza que tenemos mucho cariño. Los oyentes seguro que han visto alguna ocasión alguna de ellas. Eso es como un diván, sería como un diván de hormigón, donde uno se puede tumbar y hace ese pliegue debajo de las rodillas que te permite estar cómodamente tumbado. Perdona que no te he preguntado el nombre todavía, ¿cómo te llamas? Me llamo Gonzalo Milá. Gonzalo Milá, y entiendo que te dedicas al diseño por todo esto que me estás diciendo. Sí, diseño de producto, diseño industrial. Claro, porque hay otro Milá que a mí me venía a la cabeza, Miguel Milá, que fue uno de los mayores referentes en el diseño industrial de este país. Yo, por ejemplo, pienso en sus lámparas que todavía se venden. ¿Era tu padre? Sí, mi padre. Sí. ¿Y aprendiste mucho de él? Sí, claro. Yo empecé con él en su estudio, después me monté este estudio con Juan Carlos Ines, pero he ido y venido muchas veces, y de hecho tenemos bastantes productos a medias. O sea, tenéis una filosofía del diseño muy parecida. Sí, porque yo aprendí en su estudio. Nací en su casa era un constante examen de lo que sirve, lo que no sirve, cómo lo pongo, dónde lo pongo, y yo con mis hermanos éramos sus pinches y hemos aprendido mucho a entender su manera de ver el mundo y de construir. Bueno, sus pinches, sus conejitos de indias, ¿no? De probar diseños. Prueba esta lámpara a ver si da suficiente luz para hacer los deberes. Sí, bueno, él siempre decía que su casa era su laboratorio de pruebas, donde a él le gustaba ensayar y buscar, encontrar las cosas que faltaban, hacer prototipos y probarlas. ¿Y tu casa se parece a esa casa de tu padre? En cierta manera sí, porque un poco lo que tengo son muebles heredados, prototipos, cosas hechas por mí, por mi padre, por amigos. Sí, se parece bastante. ¿Prototipos quiere decir que no todos los prototipos salen adelante? Es decir, que uno puede tener una idea y después cuando la ejecuta dices no era tan buena idea. O no era tan buena idea, o no encuentras la empresa que le interese, o sí, hay muchos más piezas que no salen que salen. ¿Qué tiene que tener un buen diseño? O para ti, Para ti, ¿qué es un objeto bien diseñado? Bueno, tiene que cumplir la función para la que está destinado y tiene que enamorar un poco, tiene que tener un algo que la diferencie de las demás. A mí no me gusta repetir conceptos, siempre intento hacer cosas que no se han hecho o aportar alguna cosita que la diferencie de las demás, porque hacer una silla más sin más pues no tiene mucho atractivo. Siempre intentas o que tenga un material nuevo o que ese material esté enfocado de una manera. O sea, que tiene que conseguir una confortabilidad o una presencia que la haga diferente. ¿Se sacrifica, o tú como diseñador, se puede llegar a sacrificar la utilidad o la comodidad por la estética? O sea, ¿qué peso? Si pones en una balanza, ¿qué pesa más? Para mí la utilidad, claramente. Una pieza que no es útil, para mí no puede ser bonita. O que no es cómoda, en el caso de una silla, por ejemplo. Exacto. Un taburete incómodo es como nol. ¿Y es difícil que casen las dos cosas? Sí, claro. Pero bueno, al final te acabas convenciendo de que lo útil acaba funcionando estéticamente. Dime prototipos fallidos tuyos. ¿Algún prototipo fallido? ¿Algo que tengas en casa y que o porque no te lo han querido comercializar o porque después no ha resultado como tú pensabas que resultaría? Pues un par de lámparas que por... Un poco lo que pasa es que las empresas tienen sus catálogos bastante pensados y hay cosas que no entran. Y en este caso era una lámpara que se quedó de tecnología anticuada. Intenté hacerla, pero me querían poner LEDs y en esta no tocaba. Y de hecho estuvo una temporada en el mercado con LEDs y claro, salía muy cara, no estaba pensada
para tener una pastilla de LEDs y no acabó funcionando. Claro, dice, en esta no tocaba, no eres contrario a los LEDs, sino que hay lámparas para LEDs y lámparas para no LEDs. Absolutamente, sí. La tecnología LED es fantástica, pero hay que aplicarla correctamente. Y en este caso no estuvimos muy finos. Pero tú la tienes en casa. Sí. Funcionando. Sí. Vale. Y otra cosa, porque hemos empezado hablando de estas tumbonas en las que estamos aquí los dos maravillosamente sentados y hemos empezado hablando del mobiliario urbano. A la hora de diseñar mobiliario urbano, aquí los hombres y las mujeres somos altos, bajos, gordos, delgados. ¿Hay unas medidas estándar? ¿Hay unas medidas de las que no te puedes salir? Sí, de hecho los bancos, tienes una altura de asiento, una altura de respaldo, hay un estándar que bueno, hay personas bajitas que les quedan los pies colgando, pero es peor que... Hay que contar con las medidas medias. Sí, y el primer banco que hizo mi padre, que mi padre ha hecho muchos bancos, sí. Lo tomó de referencia el antiguo, el banco romántico que existía, que era muy pequeño. Sí. Y un día vio levantarse a una persona mayor con gran esfuerzo y el siguiente banco que hizo él era redimensionarlo para que fuese confortable. Hay mucha gente que se sienta en los bancos bastante rato y tienes que sentarte y levantarte cómodo y apoyar bien la espalda. Tiene que ser una pieza cómoda, no puede ser, no porque esté en la calle tiene que ser un ángulo recto, duro y incómodo. Y luego también que con los años las medidas de los españoles han ido variando, que lo que antes podía ser eso, un banco donde se podía sentar todo el mundo, ahora las nuevas generaciones son más altas afortunadamente. Tal cual. Dime. Que realmente que hay unos jóvenes que son por eso altísimos que ya les deben ir pequeños. Que incluso esta tumbona en la que estamos nosotros tumbados ahora mismo, a ellos les deben colgar los pies. Oye, ¿qué convierte a un diseño en un objeto icónico de una ciudad, que se identifique con una ciudad? Y estoy pensando, no sé, en farolas del Paseo de Gracia. ¿Por qué se convierte un objeto de mobiliario urbano en icónico? Bueno, porque pasa el tiempo y sigue funcionando y no molesta. ¿Pero en qué farolas del Paseo de Gracia estás pensando? Bueno, en las antiguas. Las antiguas. Las antiguas. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué me lo dices? No, porque las nuevas son mías. Ah, las nuevas son tuyas. Pero son tan discretas que no las ves y funcionan muy bien. Ay, ahora me las tendré que mirar con calma. Mañana que voy a Barcelona me las tendré que mirar con calma. Sí. ¿Cómo es este modelo de farola? En paralelo a las antiguas, sí. Hay unas bastante más altas que iluminan al vial central y al paseo lateral. ¿Y conviven con las antiguas? Sí, claro. De hecho, son las que dan luz. Las antiguas hay muy pocas y no. En su momento iban a gas y daban un mínimo de luz. Estas dan luz a ambos lados, muy bien dimensionada al paso de coches y de peatones. Y son la hermana mayor de una farola que hice en el 2000. Sí. O sea que ya tiene 26 años, de la que ha habido 6 generaciones, la farola Rama, y la que está en el Paseo de Gracia es la Candela, que es la hermana mayor. Fíjate, sí. Ahora me voy a fijar. En los bancos sí los conocía, las farolas no me había fijado. Pero mira, los bancos son los de mi padre. Los bancos son los de tu padre, los del Paseo de Gracia. Exacto. Y los tuyos, los de delante del mar, que son las tumbonas. Exacto. Y dime una cosa, tú piensas, porque ahora estábamos hablando de los bancos del Paseo de Gracia y de las farolas del Paseo de Gracia, ¿tú crees que una ciudad tiene que tener uniformidad en el mobiliario urbano? ¿O dependiendo del barrio, dependiendo de la zona, puede ser así como más multicultural? Sí, tiene que ser multicultural, no que sea todo uniforme me parece aburrido y que no tiene sentido. Está bien que haya variedad. ¿Da identidad a un barrio, el mobiliario urbano? Sí, perfectamente puede darle. No creo que sea obligatorio. Me parece que en el mercado hay bastantes modelos como para poder tener diferentes modelos sin que sea una cosa repetida por todos lados. Pero, de hecho, la gracia del mobiliario bien hecho, que es
que está en la calle tienes que hacer piezas discretas, porque la calle está llena de objetos móviles y fijos. Sí. Y un poco la gracia de un elemento bien hecho es que no molesta, es discreto, tiene formas limpias y no tiene ornamento, por lo que puede repetirse tanto como quieras, pero está bien que hayan modelos diferentes. Ahora, en la remodelación que se ha hecho del Carrer Consell de Cent, Sí. este eje verde, Sí. se ha puesto otro modelo, que es un banco hecho por mi padre y por mí. Es que es una derivación más económica del que hizo mi padre, Sí. y que tiene familia, tiene mesa, tiene banco, tiene banqueta, y que viene a ser un poco lo mismo, es igual de cómodo, pero tienes menos madera, tienes menos metal y tienes familia. Es verdad que yo vivo en Madrid, pero ahora mismo, hablando contigo, me estoy dando cuenta que necesito pasear por Barcelona. Bien, bien. Claro, porque el eje verde de la Carrer Consell de Cent lo he pasado con el coche alguna vez, pero no me lo he paseado. O sea, ahora hablando contigo estoy pensando que me tengo que pasear más por Barcelona. La parte central, sobre todo, es la más importante. ¿Cuántas vueltas le das a un diseño desde que piensas hasta que ejecutas, hasta que dices es esto? Mucho. No, yo no soy para nada rápido. Me gusta pensar, dibujar a mano, hacer un prototipo a escala real, probarlo y a partir de ahí pues hablar con la empresa que toque. Es muy importante tener un buen contacto con una buena empresa y una persona con la que puedas hablar y que te entienda y poder escoger las mejores tecnologías y desarrollar la pieza. Y que tenga una mentalidad, calma. entiendo, parecida a la tuya, ¿no? Sí. Que os podáis entender en este sentido. Sí, eso es muy importante. Pues mira, para mí ha sido un placer. Primero porque me has puesto deberes, pasear por Barcelona, ver farolas y bancos. Muy bien. Y después porque he podido casi mojarme los pies en el agua. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gràcies a ti, Àngels. Un plaer. Adeu. Adéu, adéu. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano del amor vendrá. La 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 la. Ryan Pérez, buenos días. Buenos días, Ángel. Saca- Repite conmigo, es jueves. Es jueves. No, me todavía. estaba riendo de la canción. Pero bueno, esta es de tus años. Vamos. Sí. No lo voy a decir en antena porque... Pero si te digo lo que me ha dicho Marcos... Pero bueno, tiene unos cuantos años esta canción. Bueno, pero yo me suponía que te podía traer un buen recuerdo. Sí, además sí. de una vinculación Sí. con el fin de semana, que era el tema que buscaba. Sí. Bueno, esta mañana hemos arrancado un poco instalados en el no viernes, porque Ya. pensábamos que era viernes. Yo sí. Has dudado incluso si venir con la maleta, pero no, es jueves todavía. Nos falta poquito de jueves. Del jueves laborable nos queda menos. De jueves Pero queda mucho rato de jueves todavía. queda mucho rato, de jueves laborable poco, pero sí, empezábamos hoy la mañana pensando, esta semana rara, extraña, ¿ya es viernes? No, todavía no. Que hay cuerpo de viernes en esta mesa, me consta. Sí. 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 Alguien esta mañana incluso ha dicho, ya es viernes, Ya, yo con creo que ilusión. por eso. No, pero te vas a reír, pero esta mañana he tenido así como un momento antes de venir, si tenía que coger la maleta para irme de fin de semana y luego pensar, no, que solo es jueves. Tengo cuerpo de viernes. Sí, Solo sí. es jueves, no, ya es jueves. Ya es jueves. Ya, Esa ya es es jueves. Ya, esa Ya es- es jueves. esa es la Esa es la actitud, mentalidad. esa es la actitud. Que nosotros también te digo, hay semanas que llega el martes y ya estamos Ya pensamos pensando que en es el viernes. La mentalidad cada semana, depende cómo vaya. Bueno, los que buscan un lugar para amar, para soñar, para trabajar, para vivir, Y no solo el fin de semana. y no solo el fin de semana, sino todo el año, son los casi 500.000 de migrantes que se pueden beneficiar de esa regularización que entra en vigor hoy, desde que ya se puede hacer desde hoy vía telemática. Y al arranque del abierto hemos hablado con Brenda, es una de ellas, y esta regularización pues le puede permitir que ella, su marido, sus hijos, pues tengan una vida muy distinta. Una vida como la que tiene la gente. Una vida como la que Las tiene la gente personas. que vive aquí, como ellos, que trabajan, que contribuyen al país, y nos ha contado cómo esta regularización le puede beneficiar a ella y a su familia para vivir normal. Esto supone una esperanza enorme para todos, o sea, somos 5, imagínate.
el que mi marido pueda conseguir un contrato, un buen trabajo, porque la verdad se trabaja en construcción sin papeles. Significa mucho, o sea, esperanza, seguridad, calidad de vida. Ahora estamos viviendo en un solo cuarto, imagínate 5 personas. ¿Por qué? Porque no podemos conseguir... Bueno, esperemos que Brenda y muchos más... Se abre para ellos un horizonte fantástico. Si las citas lo permiten, puedan acogerse... Si funciona todo... A esta medida. Y bueno, como estás pensando en el fin de semana, desde hoy... Y ahora más, después de haber estado en la playa. Claro, nos hemos propuesto acercarte un poquito más a casa. Hemos estado en el Port Olympic con Gonzalo Milá, que oye, qué maravilla de butacas esas para pero estar tú sabes cuáles son, ¿no? Sí, pero no me he tumbado nunca. Ah, pues y son yo creo una que maravilla. hemos pasado en alguna ocasión, pero son una maravilla. iríamos rápido a otro sitio. O estarían ocupadas, que era otra También posibilidad. Bueno, con Gonzalo Milá hemos hablado, él es diseñador industrial de mobiliario urbano, también de interior, y hemos hablado qué tiene que tener un producto, qué tiene que tener un diseño para enganchar, para enamorar. Tiene que cumplir la función, tiene que enamorar un poco, tiene que tener algo que la diferencie de las demás. A mí no me gusta repetir conceptos, siempre intento hacer cosas que no se han hecho o aportar alguna cosita. ¿Y qué nos queda todavía por delante? Bueno, pues por delante el cine, que también es un muy buen plan para el fin de semana, aunque este fin de semana va a ser muy bueno, pero dentro del cine se está fresquito. Ya, pero bueno, yo creo que hasta que no llegue el calor, mejor disfrutemos de la calle. Pues también es verdad. Ahora viene Ocaña y me va a reñir. Por delante, Ocaña te va a contar 2 recomendaciones para ir al cine: Incontrolable y Prime Time, aunque también pueden salir a leer, que también lo hemos dicho esta mañana, que como tienes mucho pendiente para leer, pues también se puedo puede irme a la playa del Bugatell, me tumbo en una butaca de Gonzalo Milá y me leo un libro. Pues también es otra opción. Vale. Y si no, pues oye, la cocina, si quieres estar un ratito también en casa. Ainhoa Aguirregoitia nos va a hablar de la cocina para uno, esa mediación un poco entre la libertad y la pereza, porque a veces te pones a hacer arroz y pues igual haces para 7 y estás tú solo, que también puedes un poco derrochar la cocina, pero nos va a contar truquitos muy buenos para cocinar también solo, una sección para muy uno interesante solo. hoy. Pues venga, vamos a ello. A por todas. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Va a hablarme alguien? ¿Va a hablar alguien conmigo o qué? ¿Estará al teléfono? No hablarán contigo. De acuerdo, él no tiene nada que ver. Nada que ver. ¿Entendido? Bueno, estupendo, León. Ya están convencidos. Lo que querían saber ya lo saben. Que lo he hecho por ti. Sí, gracias, muchas gracias. ¿Y ahora sigues queriendo hacerte la operación? Sí. Sí. Se acerca el final, ya no me queda nada por decirte. Gracias y... Bon voyage. Gracias, ya nos veremos. Sí, te veré en mis sueños. Escribiré una canción. Ay, algunas veces la vida tiene gracia. Acabas de decir una gran cosa, cariño. Bueno, adiós, ¿eh? Adiós. Hoy por Hoy Noticias. Ser podcast. La honestidad emocional es clave en la vida y en el cine. Es uno de esos cables que los conecta y que hacen que funcione el proyector que sacamos aquí cada jueves en compañía del profesor Ocaña. Javier Ocaña, muy buenos días. Muy buenos días. Ya sé que no es una noticia muy reciente, porque ya se ha hablado mucho de ella, pero yo contigo no había hablado y los oyentes no te habían escuchado. Esas 3 películas seleccionadas que competirán por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. 3 películas españoles, hecho inédito, histórico. Es histórico para España y tendríamos que ser conscientes de ello. Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, El ser querido es Rodrigo Sorogoyen y La bola negra de los Javis. No es nada habitual que una cinematografía que no sea ni la francesa ni la estadounidense consiga llevar 3 películas a luchar por la Palma de Oro. La competición oficial. En los últimos años solo lo había conseguido Italia. Y eso sumado a que el año pasado ya hubo 2, con Carla Simón y con Oliver Lasse. La selección se hace entre más de 2.000 películas y no son cualquiera esos 2.000 que mandan las películas, es decir, son los mejores cineastas de todo el mundo.
Bueno, pues creo que desde todo el espectro político deberían irse concienciando y concienciando a sus sociedades o a la sociedad en general de que aquí no valen las trincheras y que esto es importantísimo para la cultura española. Y la importancia de la industria del cine. Cuando desde determinados sectores de la política se pone el ojo, el foco en la industria del cine, subvencionados, que no sé qué, o sea, la importancia... Se apuntarían un tanto defendiendo un hecho como este. Ellos que quieren hacer país todo el rato. Todo el espectro político. Claro. Eso es hacer cultura y hacer arte. Claro, y eso es la marca de este país. Un país que ha conseguido, veniendo de donde venimos, y no hace tantos años de eso, consigue colocar 3 películas en el festival. Ojalá se lo piense, ojalá se lo piense. Y dime una cosa, ¿tienen posibilidades? En Cannes nunca hay posibilidades y siempre hay posibilidades. Pero nunca sabes por dónde van a salir. Es decir, allí van 22 o 21 o 23 películas que son de los mejores cineastas de todo el mundo y ahí puede pasar cualquier cosa, con lo cual hay una competencia evidentemente extrema. ¿Qué te digo? Que la de Almodóvar ya se ha estrenado, y ya la hemos visto, ya lo comentamos, la de Sorogoyen se estrena a final de verano, La bola negra en octubre. Yo solo digo que Asbestas me pareció una película formidable y que las anteriores películas de Rodrigo Sorogoyen fueron estupendas, que Asbestas, por ejemplo, ganó a otras grandes competidoras el César a la mejor película extranjera, que no es poco tampoco, que La Mesías tenía un nivel fantástico y que los Javis estén ahí con su primera película es algo verdaderamente extraordinario. Pues venga, ya estima que no podrán ganar los 3, pero es una maravilla que estén ahí, tengamos esta representación ahí. El certamen tendrá lugar entre el 12 y el 23 de mayo. Nosotros vamos a estar pendientes, se lo vamos a contar aquí. Pero mientras tanto, nos vamos a ocupar del cine que se estrena este fin de semana. Traes una película que ya lleva unos días en cines. Este no es estreno, sino que ya lleva, pero no habíamos hablado todavía, que es Incontrolable. Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería. ¡Vete a tomar por culo! Pues encantado de conocerte. Perdón. Tommy, este es John. Quiere hablar contigo sobre el puesto vacante. Voy a explicarte lo que hago. Me la agarras con la mano. Madre mía. ¿Te molestan los tics y los insultos? ¿Qué tics? ¿Qué insultos? No creo que el Tourette sea el problema. El problema es que no sabemos nada del Tourette. Edúcalos. ¡Que se joda la reina! Lo siento mucho, lo siento. Perdóneme. El síndrome de Tourette es la base de esta película que ha sido todo un fenómeno en los cines del Reino Unido. Un fenómeno. Para que la gente se acuerde, esta es la película por la que su protagonista le ganó el premio BAFTA de interpretación a Timothée Chalamet, a Leonardo DiCaprio, que él no se lo esperaba para nada y que se convirtió su discurso en un discurso viral. Él se llama Robert Aramayo, está perfecto, en un papel de composición dificilísimo, en una película basada en hechos reales, eso es importante. Es la historia de un activista escocés que se llama John Davidson y aunque a mí esta etiqueta no me gusta, y ya lo hemos comentado aquí algunas veces, la etiqueta de película necesaria, si hay una película que se pueda acotar a este calificativo, es Incontrolable. Con ella se aprende mucho del síndrome de Tourette, se conciencia sin duda. Porque esta es la historia, es basada en un hecho real, es la historia de un chaval al que le diagnostican síndrome de Tourette en su juventud, ¿no? Cuando es un chaval, tiene 11 o 12 años, es portero. Antes incluso de la adolescencia. Portero de un equipo de fútbol. Dos de los principales síntomas son los espasmos, sobre todo en el cuello, en la cabeza, y la incontinencia verbal con los insultos. Empieza a tener esos episodios y es un chico corriente. Y yo cuando empiezan esa parte de la película, que es media hora con un intérprete infantil, yo la verdad es que sufro un montón, sufro muchísimo. Pero el tema, siendo muy doloroso, la primera media hora especialmente, tiene un tratamiento muy agradable, tiene un tono muy perfecto y sin mentir, porque imagino que se habrá rebajado un tanto la crudeza del tema, que creo que lo tiene. Es una de esas películas que creo que van más allá de lo cinematográfico para aterrizar en un universo distinto, que es el universo de lo social y de la importancia social de determinadas películas. Porque gira en torno al estigma que pueden tener los enfermos con el síndrome de Tourette. Es que es evidente, porque el síndrome de Tourette no se vive en silencio, se escenifica en público.
Y eso es difícil para la sociedad. Si no te conciencias, también es difícil de entender. Y va acompañando a este chico desde que es adolescente hasta que él es adulto. Hay dos personajes, Ángeles, que aunque se haya rebajado el realismo, aunque sea una película agradable y quiera ser agradable, con que sean solo la mitad de lo buenos en el concepto de bondad, de lo buenos que son en la película, yo es que me pongo de rodillas ante gente así. ¿Y quiénes son? En contraste, son la que hace de madre adoptiva y un tipo de clase trabajadora que le da trabajo a este chico, ya veinteañero, a pesar de todo lo que tiene en un centro social. Estos dos personajes, las cosas que hacen y que realmente habrán hecho muchas de ellas, o quizá todas, está basada en un hecho real, insistimos, ¿eh? De verdad, me hace congraciarme con el ser humano, con toda la gente que nos encontramos por la vida. Por la vida. O sea, de verdad hay gente así realmente. Es una película que incluso yo la vi en un pase el sábado a las 8:20, que es el pase donde estaba donde va más gente, que estaba absolutamente lleno. Había mucha gente, se reía. De hecho, en el corte que hemos visto, por cierto, yo la vi en versión original. Del doblaje no firmo nada, pero en versión original es fantástica la interpretación. Había mucha gente que se reía. A mí, sinceramente, me cuesta reírme. Sonreía porque tiene cosas muy, muy bonitas realmente, pero también es una película dolorosa, no nos vamos a engañar. ¿Y decías que el actor es la clave? ¿La interpretación? Robert Aramayo es clave, evidentemente, que ese actor interprete así, pero no solo. Creo que Kirk Jones, que se llama el director, encuentra ese tono perfecto, que no es nada fácil de encontrar. Kirk Jones tiene una película que me encanta, por si alguien quiere buscarla, que se llama Despertando a Ned, que era su ópera prima, su primera película de los años 90, está en Filming, y es una comedia que rememora aquellas comedias británicas de la productora Ealing de los años 50, de los años 40, sobre un billete de lotería que le toca a una persona mayor en un pueblo y le da tal alegría y tal patatús que se queda muerto con el billete en la mano. Y entonces es una película muy simpática. Entonces abre el sentido de comunidad del pueblo, y luego tiene una carrera muy desigual, tiene remakes muy malos, como uno de una película de Giuseppe Tornatore, todos están bien, pero tiene una película infantil que también me gusta mucho y que recuerdo haber visto con mis hijos cuando eran más pequeños, que está muy bien, que es La niñera mágica, con Emma Thompson. Pues incontrolable, no se la pierdan. Y la película que llega a los cines mañana está así, con un título largo y que la verdad por el título no puedo saber de qué va, es Prime Crime, A True Story. Esta empresa me ha hecho daño. Esa gente me tendió una trampa y quisieron arruinarme la vida. No soy millonario, soy un hombre pobre y nunca me ha importado. Soy un hombre que lucha por todo lo que tiene, señor. Esto es el cable de hombre muerto. Si alguien tira de mí o de la escopeta, él morirá. Oye, Tony, ya está todo claro. Quiero una disculpa formal de Meridian Mortgage, una compensación económica por todo el dinero que he perdido. Y quiero salir de aquí como un hombre libre. ¿Quieres leche? Gracias, Tony. ¿Te la pongo con hielo? Sin hielo, Tony. Bien, porque no recuerdo si llené la bandeja. Hoy ha sido un torbellino. Prime Crime, A True Story. A True Story entiendo que va a ser otra película basada en hechos reales. Sí, sí. Que detrás de la película está Gus Van Sant. Eso es importante. ¿Y qué más? Pues que Gus Van Sant es un director que ya llevaba 7 años sin hacer películas, muy veterano, 72 o 73 años tiene, muy veterano y capaz de hacer de todo. Es un tipo principalmente de cine de vanguardia y de cine independiente, pero que también ha hecho grandes películas de Hollywood, como puede ser El indomable Will Hunting, que es una película de encargo, pero que es inolvidable. Pues lo que hace aquí es emular y homenajear el cine de los 70. La historia se desarrolla en el año 1977 y lo que hace es, digamos, no tanto como copiar, sino como recoger todos los referentes de ese cine de los 70, principalmente de Tarde de Perros, el corte con el que hemos iniciado la sección. Eran Al Pacino y John Casale interpretando Tarde de Perros, y además es un caso relativamente parecido. Es el de un atraco o un suceso o dos delincuentes que se convierten casi en ídolos sociales. O sea, este es el hecho real del que parte. Ese es el hecho real del que parte. Y 1977 es un estafado por un banco que se harta.
Se harta y dice, no, mira, hasta aquí hemos llegado. Como en Relatos Salvajes. Hasta aquí hemos llegado. Exactamente, hasta aquí hemos llegado. Y secuestra al hijo del presidente del banco. El presidente del banco es Al Pacino, en un papel muy distinto al de Tarde de Perros, pero casi como un guiño contratan a Al Pacino. Y lo que hace es atarle al cuello una especie de alambre al tipo que va conectado con el gatillo de una escopeta. Si se mueve e intenta escaparse, la escopeta se va a disparar. Pero no solo eso, acuden los medios de comunicación, hay montones de imágenes documentales televisivas de todo aquello, porque los medios de comunicación lo retransmitieron en vivo y en directo. En vivo y en directo, por ahí va lo del título, y el delincuente se convierte en una figura social, que comete sus fechorías como respuesta a las salvajadas del sistema. Es decir, no solo hay trasfondo, o sea, no solo tiene valor como entretenimiento. Tiene valor como entretenimiento, tiene valor como ejercicio de estilo por parte de Van Sant para reflejar todo eso. Es cierto que la historia, el planteamiento y el desarrollo central está bien, pero en la parte final decae, quizá también por lo del hecho real, tiene un final anticlimático, y lo que creo que la diferencia de Tarde de Perros y de esta serie de películas también de respuesta social, como puede ser Network de Sidney Lumet también, lo que tiene es que aquellas eran auténticamente modernas y auténticamente estilosas, y esta no deja de ser un ejercicio de estilo de Van Sant emulando todo eso. ¿Que lo hace muy bien? Sí, pero yo prefiero sus películas indies, prefiero Elephant, prefiero Drugstore Cowboy, prefiero Mi Idaho Privado, pero bueno, es una película como mínimo interesante. Pues se llama Primetime, A True Story. La pueden ya ver a partir de mañana en los cines, junto con Incontrolable, que ya estaba en los cines desde la semana pasada. Y tenemos hoy una gran crítica bajo demanda. Hola, me llamo Pera y me gustaría una crítica de El Guateque de Blake Edwards, una de las películas de mi vida, de mis preferidas. Gracias, un abrazo. A ver qué vas a decir del Guateque, porque es una de las películas preferidas de Pera y una de mis películas favoritas. A ver qué vas a decir del Guateque. Mira, voy a decirlo todo bien, pero al final voy a dejar un hueco para una cosa que creo que vas a estar de acuerdo con ella. No solo decirlo esto tampoco, como lo de las películas necesarias, porque creo que es una película, una expresión muy maniquea, incluso muy gruesa, que es, ya no se hacen películas así. ¿Vale? Eso lo dice mucha gente con respecto a alguna cosa, y realmente son reaccionarios del arte los que dicen eso. Pero es cierto que ya no se hacen películas como El Guateque, películas de comedia de el gag por el gag, simplemente el gag por el gag, sin ninguna intención social, sin ninguna intención política. Aunque al final asoman por ahí, por ejemplo, los productores abusadores de actrices para darles papeles, aparece la hipocresía social, puede aparecer incluso el racismo, pero al final la esencia es el gag por el gag. Sin ninguna intención, un ejercicio que tira de la pantomima del arte, del slapstick, de lo que es la comedia física, de la comedia muda, del gag puramente visual y no verbal, porque apenas hay gag. Mira, lo estamos viendo porque de fondo tenemos una escena y no se habla prácticamente. Claro, estamos en el mundo de Buster Keaton, del gordo y el flaco, de la comedia muda, de las comedias de Jerry Lewis, en una onda quizá más intelectual de las comedias francesas de Jacques Tati, y todo eso armado con el rostro imperturbable de Peter Sellers. Claro, es que iba a decir, está Peter Sellers ahí frente a la cámara y Blake Edwards. O sea, ¿qué puede salir mal ahí? ¿Qué importancia es, por ejemplo, con Blake Edwards, la importancia de los elementos cinematográficos, la importancia del sonido de los elementos? Hay un gag en el baño con una cisterna, solo digo eso, que es realmente apasionante. Yo lo pongo en clase de cine de comedia y realmente es increíble. Y también en determinados momentos el silencio, captar el silencio. Todo eso con la música de Henry Mancini también, que la música de Henry Mancini. Peter Sellers, que ya a estas alturas ya había hecho Lolita, la Lolita de Kubrick,
Había hecho la primera Pantera Rosa, también la secuela de la Pantera Rosa, la primera secuela. Había hecho Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Kubrick, era una estrella de la comedia en ese momento. Y Edwards, que, fíjate, el director de Desayuno con Diamantes. Es decir, alta comedia con algunos gags visuales y de sonido también parecidos. Capaz de hacer Días de Vino y Rosas, que es una de las mejores películas un dramón, sí. sobre el alcoholismo sí. del drama, pero muy especializado en esto. Yo, además del guateque, quiero recomendar El nuevo caso del inspector Clouseau, que es la segunda de la Pantera Rosa, que es mucho mejor que la primera, que es mi película preferida de Peter Sellers. Pero me queda el pero, que no es mío. Yo noto que a las nuevas generaciones, a las generaciones más jóvenes, esta película y este tipo de película no les hace demasiada gracia. En general. Iba a decir, hay algunas excepciones. Ojalá que haya muchas excepciones. En mi casa es la película anti-momentos malos. Vamos a ver el guateque. He tenido cientos de alumnos en los 20 años que llevo dando clase y sé que a las jóvenes generaciones les cuesta un poco. Y incluso lo ven con esos ojos de 2026 porque tiene un detalle que es ese blackface. Es decir, Peter Sellers es un inglés que hace de un indio de la India y sale maquillado, va pintado y maquillado. Esas cosas que ya no se deben hacer, pero que antes se hacía y que se las perdonamos porque es una película. ¿En qué plataforma está? Pues esto, si me pillas, está en Filmin, ¿no? Filmin debe estar, Guateque. En Filmin debe estar, en Filmin están casi todas. Sí. Pues hasta la semana que viene. Mira, igual este fin de semana me veo el Guateque por millonésima vez. Momento baño del Guateque. Hasta luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Podcast. Ainhoa Aguirregoitia, muy buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bien también. Vale, pues oye, yo me alegro muchísimo. Estupendamente. Vale, ¿dispuesta a cocinar para uno? Que me dicen que es lo que hoy traes para el programa. Sí, ¿a ti te gusta cocinar para una sola persona? O sea, ¿te gusta cocinar solo para ti? Yo me cocino solo para mí. ¿Pero te gusta? Sí me gusta. A mí también. Sí me gusta. Y es que además es que si no caes en mal comer. Entonces ya como solo por eso vale la pena cocinarse para uno mismo. Pues ya hemos terminado. Pues ya está. Adiós, pon música, Marcos, que ya está. Ya hemos hecho la sección. A ver, venga, cuéntanos. En serio. Vamos a ver. No, que a mí me gusta mucho, insisto, cocinar. Ya, no, a mí también. Pero es verdad que cocinar para uno tiene mala prensa, ¿verdad? Sí. Porque parece que se convierte así como en una actividad un poco triste, poco agradecida. Incluso hay gente que lo ve como una pérdida de tiempo. Sí. Y eso que ahora está muy de moda, lo de quererse a uno mismo. Mira, ese es otro argumento que no te había dado, pero cuando uno piensa que lo más importante es uno mismo, alimentarse bien uno mismo es muy importante. Exactamente. Entonces, da la sensación de que cocinar solo tiene sentido cuando hay alguien más mirando, cuando lo compartimos, cuando hay algo que justifica un poco ese esfuerzo. Y a mí me interesa bastante porque creo que ahí hay una trampa cultural importante. Y es que hemos asociado la buena cocina a la idea de reunión, de familia, de pareja, de invitados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, totalmente. Además, esa fotografía tan bucólica que se ve incluso en los reportajes de cocina, muy a la italiana, a la mediterránea, ¿no? Sí. Que la buena comida siempre es como una mesa de 12, 15 personas. Sí. Pero yo creo que eso no está tanto en la vida real y creo que a veces la comida consiste en alimentarse día a día y en darte de comer a ti mismo. Y claro, cuando cocinas para uno pasan varias cosas. La primera es que te da mucha pereza, hay gente que siente pereza por esto, porque montar algo solo para ti pues sí que es verdad que exige una parte de trabajo, no siempre suele compensar. La segunda, que es la que más me gusta a mí, que es la libertad, que es maravillosa. Nadie protesta, nadie dice nada, eso es una maravilla. Tal cual. Y la tercera, ese puntito egoísta, entendido en el buen sentido, que es una forma de cocinar exactamente lo que a ti te dé la gana, a la hora que te dé la gana y comértelo como tú quieras. Y eso también es un placer. Sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Absolutamente a nadie. Además puedes comer con las manos, te puedes manchar, totalmente, te puede caer a boca llena, ¿sabes? Saliéndote los espaguetis por la boca y no pasa nada. Totalmente. Eso es un placer. Entonces, también. Si empezamos por lo básico, las dos nos gusta cocinar para nosotras mismas. Pero ¿tú por qué dirías que a la gente le cuesta tanto cocinar para uno? Yo creo que tiene que ver con el esfuerzo, que no lo justifica, porque eso de pelar, cortar, manchar, cocinar,
luego recoge. Es más razonable cuando alimentas a varias personas. Sí. En cambio, cuando cocinas para ti solo, parece que es una sensación desproporcionada. Demasiado trabajo para un solo plato. Yeah. Entonces hemos aprendido a pensar que cocinar bien tiene algo... Yo creo que tenemos que aprender a pensar que cocinar bien, tiene algo de cuidado hacia nosotros mismos, ¿no? Sí. Y yo creo que debería ser así, porque cocinarse es un acto de cuidado muy hedonista y no deja de ser también un placer privado. Yo a veces, esta es la primera vez que lo voy a hacer, lo podemos comparar con el sexo y la masturbación. Evidentemente, el sexo acompañado pues es más divertido. Sí. De las personas que tú quieras, pero luego la masturbación, pues chico, ya que te pones, ponte bien. También te lo puedes pasar bien. Claro, además yo creo que nadie empieza, mira, me voy a hacer un mal. No. ¿Sabes? De cualquier manera, digo, ya que te pones, pues chico, pues la cocina, plantéatelo bien la y cocina lo disfrútalo. mismo. En la cocina exactamente igual, es un placer muy parecido. Eso es lo que yo pienso, es mi lógica. Pero de todas formas es que hay mucha gente, primero es el placer para uno mismo, Sí. El comer bien, el hedonismo que tú decías, pero hay mucha gente que vive el cocinar para uno como una obligación, que no entiende que es un placer cocinar para uno. Claro, es que yo creo que esa es la idea a la que tenemos que intentar darle la vuelta, porque muchas veces es así, sobre todo entre semana, de lunes a viernes, cuando llegas cansado, con hambre y con muy pocas ganas de decidir. Imagínate tú, todo el día decidiendo, llegas a casa y encima tienes que decidir qué comes también, ¿no? Sí. Es como que tienes menos ganas. En ese contexto, cocinar para uno no se vive como un proyecto bonito, sino más bien como una tarea más del día a la que no se le da mucha importancia. Y ahí aparecen las comidas esas pobres que tú decías, esas improvisaciones mediocres de voy a comer cualquier cosa. Que a veces no son ni saludables. Claro, no, abres la nevera, un Sí. trozo de pan, un trozo de queso, el resto de lata de atún que me queda por aquí y me lo voy a comer de pie en la cocina y el quinto o el agua de un trago todo, ¿no? Y ya hemos comido. Sí. Y yo no digo que eso esté mal siempre, lo que digo es que cocinar debería tener un poquito más de amor propio e intentar cuidarnos un poquito más. Y antes decías que una de las ventajas de cocinar para uno solo es la libertad, ¿vale? Sí. ¿Hay más? Sí, lo que pasa que para mí la más importante es la libertad. Porque eso de tener que eliminar toda la negociación, Ángels, o sea... No, eso a es... mí- No, cuando preguntas, ¿qué os apetece mañana para comer? Hoy. Y entonces uno dice macarrones y Claro. otro dice, no, pues yo unas chuletitas de cordero. No, o macarrones o unas chuletitas de cordero. Poneros de acuerdo. Esa negociación Claro. es tremenda. Y además tú en tu cabeza ya tienes otra cosa. Es que yo voy por la tercera vía siempre. Claro, Que entonces claro, me porque dicen, pero si tú ya habías preguntas por pensado educación. otra cosa, ¿por qué preguntas? Por educación. Claro. Por educación, porque parece que si negocias estás llegando a un acuerdo y es pactado, Sí. pero no es así. Mira, a mí hay una cosa, a mí cuando yo como sola, hay un plato que me gusta mucho hacerme que son espagueti al pesto. Sí. Ya está. Además me lo como en un bol, sentada muchas veces en el sofá. Ángels, no me siento ni en la mesa, pero yo lo disfruto, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué me sucede a mí cuando cocino pasta? Que generalmente cuando cocino pasta tengo que hacerla un poco más cocida de lo que a mí me gusta. Claro. A mí me gusta, no es que me guste la pasta al dente, es que me gusta la pasta un poquito más dura que al dente. Entonces, claro, yo sé que la que está un poquito descoordinada soy yo. Porque una cosa es al dente y otra cosa es lo que yo me como a veces. Que está muy, muy cruda todavía. Yo creo que tiene el centro todavía está un poco crack. A veces me pasa, a veces me pasa, no siempre. Sí. Entonces, claro, cuando ya cocino para alguien ya no está como a mí me gusta. Sí. Entonces, esto que parece una bobada en realidad explica bastante bien lo que pasa cuando cocinas para otros. Sí. Y es que con esos pequeños detalles estás haciendo cesiones continuamente. El punto de sal, con la cantidad de ajo, que si no me gusta la cebolla, que si no me gusta la El textura punto del de puré. picante, que tú dices, yo le pondría esto un poco más de alegría, pero no, porque fulanito viene a comer y no soporta el picante, por ejemplo. Exacto. Sí. Y otra cosa que también sucede mucho es cuando alguien, por ejemplo, estás friendo huevos y se te rompe una yema. Sí. Generalmente la persona que cocina es la que se queda la yema rota. Sí. Eso me jode a mí que no te puedes imaginar. Porque encima de que estás haciendo la comida se te rompe una yema y la frase suele ser, venga, va, para mí. Sí. Pues todo el que nos esté escuchando, si alguien está cocinando y se le rompe la yema, tenemos que ser educados y tenemos que decir, no, eso me lo pones a mí y tú te quedas con el huevo bonito que llevas 2 horas o 1 hora y pico haciendo la comida. Pero no solo con el huevo, esto te pasa, yo que sé, cuando se te desmonta una cosa que estás sirviendo, que te ha quedado maravillosa, estás sirviendo y se destroza una parte y dices, venga, Sí. esta ya me la pongo yo. Dices, Es que lo hacemos. Sí, totalmente. Pues eso hay que dárselo a otra persona. Sí. Tenemos que ser ahí un poquito más egoístas Sí. y ceder ese plato y decir, oye, ¿te importa? Es que llevo 3 días con esto. Sí. Me apetece comérmelo bonito, claro, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es importante. Podemos- ¿Hay alguna comida que tú te hagas cuando estás sola?
Yo cualquiera. Algo Mira, especial. la última vez que me cociné así, pero de cocinarme de rato para mí sola, me bajé al mercado con la idea de comprar pescado para hacerme un pescado así sencillito o al horno, que esto ya es cocinar, ¿eh? O a la plancha, y acabé pasando por la carnicería y vi, a mí me gusta mucho del cordero la parte del cuello. Sí, y vi que tenía unos cuellos de cordero y cambié de menú ahí y me hice unos cuellos de cordero asaditos, pero estaba, Madre mía. pero una maravilla. Pero reina, eso ya es otro nivel. Claro, pero yo me lo hago porque cuando luego se lo cuentas a la gente y dices, pero te lo hiciste para ti sola. Sí, Claro que me sí. sobró un poco, sí, lo congelé, sí, tengo otro día comida, sí, pues ya está. Claro que sí. Pues eso. No, me parece estupendo. Pues me parece eso. estupendo. Claro que sí, hay que quererse. Entonces se puede cocinar para uno mismo, te lo iba a preguntar, pero es que yo te lo afirmo, y comer bien. Sí, claro que sí, porque yo creo que aquí lo decisivo no es tanto la técnica, sino la organización. Lo que tú acabas de decir es importante. O sea, me cocino los cuellos para hoy y tengo para otro día. Claro. Eso es importante. Si tienes 4 cosas resueltas en la cocina, cocinar para uno puede ser muy fácil. Caldos. Si no tienes nada, Claro. se vuelve probablemente mucho más complicado y caes un poco en esa combinación de pan con queso y lo que sea. Sí, sí, sí. Yo a veces, no sé si aquí tengo más una labor divulgativa o educativa, pero bueno, voy con ambas, ¿vale? Vale. Asumo que ambas. Y yo no me voy a cansar de repetir lo necesario que es tener elaboraciones preparadas con antelación en casa. Es importante tener caldos en el congelador, creo que lo he dicho como una docena de veces aquí a lo largo de este tiempo. Sí. Tener salsas de tomate, tener pestos que nos resuelvan, tener verduras asadas, tener incluso, si queremos, algo de arroz ya hervido, listo para saltear, unas patatas asadas también, un pollo que ya esté cocinado, restos de guisos, todo eso ayuda muchísimo. Las elaboraciones preparadas con antelación ayudan a apoyarse mucho en la calidad de la cocina de lo que va a venir al día siguiente o posteriormente. Entonces, para mí, aparte de que cocinar para uno es un acto muy útil de atención propia, aunque suene un poquito cursi, tampoco hace falta que lo romanticemos, ¿eh? Al final se trata simplemente de eso, de hacer algo decente, de comer bien, aunque no haya nadie más. Pero mira, esto que dices de tener cosas preparadas, pues una tarde que estás en casa tonta o un sábado por la tarde, pues ¿por qué no te pones y te haces un caldo y lo congelas? No es para comerlo, es que la gente se piensa que cuando hay que cocinar algo hay que comérselo inmediatamente. No, lo congelas en dosis. Salsa de tomate, tienes ya los tomates pachuchos que se te están madurando demasiado, haces una salsa de tomate y todo esto luego te va solucionando. Claro, y si además ese caldo lleva un par de muslos y contramuslos, Claro, los rescatas, los claro, desmenuzas y los claro. metes en un tupper. Sí, sí. Y luego tienes comida, ahí tienes comida. ¿Tú qué dirías, Ainhoa, que debería tener una casa? Ahora estamos hablando de cosas cocinadas que podemos tener en el congelador y rescatarlas, ¿vale? Sí. Pero como unos básicos que deberíamos tener todos aquellos que cocinan para uno solo, que viven solos o porque todo el mundo trabaja y cocina para él solo. ¿Qué debería tener una casa? Mira, huevos. Sí. Imprescindible, pasta, arroz, alguna conserva buena. Esto que has comentado tú de los tomates, la gente que cocina mucho sola, yo me he dado cuenta de que la casa está muy vacía de productos frescos. Sí. A lo mejor en tu casa es más habitual, en la mía también, pero en muchas casas no. Pero bueno, tener una buena conserva de tomates, eso también es importante. Verduras, si vas a tener verduras que aguanten, la coliflor aguanta, la col aguanta, las zanahorias también, las alcachofas aguantan, aunque ya estemos perdiendo la temporada un poco. Tener algo de queso, de yogur, un pan bueno si puede ser, las legumbres ya cocidas. Esto suele ser, la gente que generalmente no se cocina cuando está sola es gente a la que no le suele gustar mucho cocinar. Entonces hay algunos productos que ya están resueltos que también son interesantes. No hace falta mucho más, ¿eh? El gran error aquí es pensar que te hace falta una compra súper sofisticada para comer bien, y eso no es así. ¿Y hay platos especialmente buenos para una sola persona? Yo creo que sí. Por ejemplo, una tortilla o un revuelto. Sí. ¿Verdad? Sí. Si haces tú un revuelto con un par de huevos, eso para una persona es perfecto. La pasta, un arroz salteado con verduras. Evidentemente, a lo mejor no te pones a hacerte una paella en una sartén, que yo lo he llegado a hacer. Yo me he hecho arroz para mí sola. En una sartén yo también lo he hecho eso. En una sartén, claro. Entonces, claro, aprendes la medida y te lo comes tú sola, ¿no? Pero bueno, si dices, bueno, no me voy a poner a hacer una paella, pero puedes saltearte ese arroz ya cocido con unas verduras que tienes asadas de días anteriores. Las ensaladas estas completas que llevan huevo, que llevan queso, algo de jamón, atún, lechuga, hasta restos ¿sabes? de pollo que te han sobrado del domingo. Exacto. Las cremas de verduras, las legumbres rápidas, una tostada bien montada, también es interesante y es una comida que funciona bien para una persona solo. El pescado a la plancha con guarnición así sencilla. Mira, el pescado, por ejemplo, es una cosa que cada vez, yo creo que mucha gente que nos está escuchando, cada vez está caro cuando lo compras bueno, es un producto que no es económico. Aprovecha cuando estás solo. Cuando vengan los invitados, dales otra cosa. Dales pollo.
te compras un par de pollos y los asas. El día que tú estás solo, te vas a la pescadería y dices, mira, vas a poner estos boquerones, vas a poner esta colita de rape. Sí, ese capricho. Entonces, además. Sí. Es el capricho y es como, ostras, no puedo a lo mejor invitar para 6 a comer todos rape o a comer todos merluza, pero para mí sola sí puedo. Pues entonces ahí tenemos que aprovecharlo, ¿no? Entonces todo aquello que no necesita de mucha ceremonia. Una sartén, un bol, una bandeja y listo, ¿vale? Y con las sobras, que esta es otra movida, hay gente a la que no le gusta repetir. Sí. Eso que tú has comentado de los cuellos de cordero, hay gente que, bueno, pues que le aburre y que no le gusta. Yo creo que el problema no está en repetir, sino en repetir mal. No es lo mismo comerte días seguidos exactamente el mismo guiso. Claro. Que tú te lo guardas y entonces un día llegas de trabajar, que has llegado a las 3 de la tarde a casa, pero por la mañana has tenido la previsión de sacar el congelador lo que tenías y dices, ¡buah, qué platazo me voy a comer ahora mismo! Claro, tú tienes que transformar ese guiso o esa base que has hecho en distintos platos, no comértelo siempre igual. Entonces, claro, si has hecho lentejas, pues un día te las comes en formato lentejas. Otro día te las puedes comer, depende si las escurres, las puedes incluso al día siguiente saltear, comértelas en ensalada, hacerlas un puré. O sea, tú puedes transformar esas lentejas en otros platos, no comértelas siempre igual. Pues vamos con un reto. Vamos con una receta en 1 minuto y medio. Receta para uno. Venga, receta para uno. Si no quieres, no digas los ingredientes, porque como después los pueden consultar en la página web, ¿vale? Los ingredientes estarán en la página web. Pues vamos al grano. Te iba a dar a elegir receta, pero no te voy a dar a elegir receta. Vale, no, dime. Te iba a decir si querías que te hiciera un tartar de rape con erizo o una receta dulce. No, un tartar de rape con erizo. 1 minuto. Vale, venga. Necesitamos una colita de rape, picarla en daditos muy chiquititos y luego vamos a mezclar una cucharadita, estamos hablando para uno, unos 30-40 gramos. Vamos a mezclar una cucharadita de postre de soja, una cucharadita de postre de miso, un poquito de ralladura de lima, un poquito de chile, un poquito de aceite de oliva y sal. Mezclamos todo eso muy bien con el rape bien picadito, porque el rape es una carne un poco fibrosa, un poco tersa, entonces tiene que estar picado pequeñito. Cogemos el erizo, lo abrimos, el erizo tiene 2 partes principales por dentro, lo que son las lenguas, los corales y la parte negra oscura. Con la parte de atrás de una cuchara vamos raspando la parte negra y la eliminamos y nos quedamos solamente con los corales naranjas. Con las yemas esas maravillosas. Con esas yemas riquísimas. Entonces lo dejamos bien limpio, bien impecable y vamos a utilizar el erizo, fíjate qué sofisticación para una persona, Vamos a utilizar el erizo de recipiente. Entonces ahí mismo metemos ese tartar de rape que hemos hecho, añadimos unas gotitas de aceite de oliva, rallamos un poquito de lima por encima y con un vino blanco bien fresquito. Ángeles, eso es un manjar. Pues este es un manjar que además en el perfil de Instagram de ella, ¿ya lo has colgado? No lo has colgado porque he visto la fotografía. Lo voy a colgar hoy. Pues puedes colgarlo ya también y nosotros también lo vamos a colgar. Pero aquí. El nombre del perfil, si no, la gente se va a quedar. Ainhoa Singular, ¿no lo saben todavía? Ainhoa Singular, por favor. Poco. Ainhoa Singular. Mira, ahora hasta que se me vaya publicidad voy a ir repitiendo Ainhoa Singular, Ainhoa Singular. Así me gusta. Un beso. Un beso, Ángeles. Adiós. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, buenos días. Francino, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Muy bien, venga, vamos con lo que vais vosotros. Pues mira, nosotros vamos a regresar a algunos de los puntos en los que ahora mismo muchos extranjeros están realizando sus trámites previos y preparando o presentando ya incluso las primeras peticiones de forma telemática para regularizar su situación en nuestro país. Lo hemos escuchado ya en El Abierto. Ha sido muy interesante, por cierto, la entrevista, Ángeles, que le has hecho a la abogada Patricia Fernández, ¿no? Que ha ido pues desmontando, ¿no?, algunos de los bulos que estamos escuchando durante las últimas horas por parte de la derecha y la ultraderecha. Pero que lo repiten, Pues claro, pues Feijóo, de hecho, sigue alentando pues que se va a regularizar a delincuentes, a criminales. Hoy tendremos en la ventana, a una persona que eso que decía la abogada de que la gente que ha venido de fuera y tal, la para, la detiene mucho más la policía, pero el Chollín, contó la semana pasada episodios, uno hace poquitas semanas en la estación de Atocha. Pero es que yo conozco casos... Buscaban carteristas, dice, ¿yo qué tengo que ver con eso? Y yo conozco casos de detención de negros que los ponen en ruedas de reconocimiento y como es verdad que a veces te cuesta identificar claro. por los rasgos que se exponen a que les confundan. O sea y bueno, está la entrevista, por cierto, en cadenaser.com, lo vamos a decir, por si alguien la quiere recuperar, pero ella explica perfectamente cómo hay ese filtro triple, ¿no?, para que, que desmonte ese bulo y para que eso no ocurra. Del resto, actualizaremos la situación de la guerra y
Y hay un dato curioso, porque desde hoy, vamos a comprobarlo in situ, pero no se puede vender, por ejemplo, una lata de bebida azucarada en las máquinas expendedoras de los colegios o institutos, tampoco bollería, los donuts y demás. Muy bien. Todo eso queda eliminado desde hoy, legalmente. Vamos a comprobar, vamos a ir a un colegio, vamos a ver si realmente se está cumpliendo o no esta nueva exigencia que nos parece, vamos, muy bien, más que justificada, ¿no? ¿Y tú, Francino? Hoy presentamos un spin-off de una sección del programa que ha evolucionado al podcast. Eso sí, sí, porque es un tránsito ¿Sí? habitual y cada vez será más frecuente. Rojo oscuro, casi negro, Sí. la crónica negra, digamos, Sí. la parte turbia de la vida con la periodista del País, Patricia Peiró. Bueno, pues en el primer episodio, vaya historia. Un subinspector de policía recibe el aviso de un cadáver en un piso de Madrid, llegan, encuentran en una vivienda en unas condiciones terribles y encuentran a la víctima también. Había un colchón sucio, totalmente sucio, de orines, defecaciones, sangre, y encima del colchón estaba la fallecida, totalmente desnuda y bueno, pues en una posición de cúbito supino, es decir, boca arriba, las manos separadas, parecía un muñeco. Y la verdad es que me dio una impresión bastante grande. Esto inicialmente se archiva como una muerte accidental. Bueno, pues no. Se descubre la historia y se transforma en un caso de maltrato, de discriminación y de vulnerabilidad. Rojo oscuro, casi negro, ya disponible en la web de la serie en todas las plataformas. Muy bien. He dicho. Y además Radio Lindo, y Ventana del Arte, y todo por la radio, y Nieves con Costrina. Y para ya que a las 8 terminas. ¿eh? Bueno, no, yo termino a las 6 hoy. Encima. A las 6 coge los mandos Marta del Vado porque hay que volar a Asturias, porque mañana abrimos la ventana en Villaviciosa. Vale, muy bien. Pues mañana tú en Villaviciosa y yo aquí. Mañana yo no tengo... No, mañana bueno. no me toca. Bueno, Mañana no me bueno, toca. bueno. Yo aquí. Venga. Hasta luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Antes que te vayas, dame un beso. Sé que soñar y con tu regreso. A ver, ¿de qué va esto hoy? Pues va de despedidas, va de que me estoy volviendo loca. ¿Por qué? Ángel Barceló. Porque yo Cuéntame, me he Teresa metido- Truchado, cuéntame. Me he metido en un embolado que no sé ni dónde me he metido. Qué fuerte. Se casa mi mejor amiga del colegio en octubre. Y entonces estamos ya organizando como la despedida de soltera, ¿vale? Para septiembre. Y a mí no sé en qué brillante momento se me pasó la idea de decir, oye, pues me voy a meter en esto de cómo se está organizando. Porque veo que la gente no se está moviendo, voy a meter un poco de caña al tema. Ayer pasé una tarde histérica en las 4 paredes de mi casa porque pensé, ¿en qué momento me he metido yo a organizar? Nada, porque hay que organizar una casa rural para 30 personas. Claro. Nadie habla, ¿vale? Por ese grupo. Nadie está comentando nada. Nadie dice, venga, pues si a esta casa, si a esta otra. Yo llamo, yo nada. Yo pongo dinero, yo no lo pongo. Te has ofrecido tú, Nadie. ¿verdad? A Tú te has poner ofrecido. dinero, no a organizarlo. Ah, porque bueno, es que pues. si no, no organiza nadie y habrá que hacer una A despedida. Sebe no le habría pasado nunca. No, a Sebe no le habría pasado nunca. A mí pero es que esto tengo que coger tampoco. ejemplo. Teresa. Otras cosas me pasarían, Y a mí esto tampoco. no. Es que Toma tengo- todas A Sergio las tampoco. decisiones. No, a mí no me pasaría. Es que yo no, No, iría no, tampoco. No, yo nada. tampoco. No, es que voy a hacer lo que Claro, tú me no dices, Seba. consultes nada, toma todas las decisiones Que y en un le momento den a todo dado el mundo. dices, Sí. si alguien quiere venir, que ponga los Iba a pavos decir, que pero sean. no alquiles la casa hasta que la gente no haya pagado, porque si No, 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 por consultas supuesto. nada y nadie dice nada, te Yo he puedes dicho- encontrar con una yo he dicho, casa Y una deuda. Toma y una todas deuda. las Ahí Lo que decisiones, pasa, pero pero no pongas un duro. No seáis tan... A ver, ella siente la responsabilidad que quiere hacerle este regalo a la amiga y la amiga también se merece, ¿no? Una fiesta que ella le Claro. quiere Pero que dar. no estamos diciendo nada de lo contrario. Pues yo, Sí. yo es que Es que prohibiría las despedidas. Yo también. Ah, ese es No, otro depende, tema. depende. Ok, Es que ok. despedidas y Ese es otro despedidas. asunto. Como Ok, viajero ok, frecuente... Es más, el otro día que estábamos haciendo el programa como Sí. viajera frecuente en Eso la es. T4, vimos Sí. una despedida soltera y alguien del grupo que estaba allí dijo, porque era para las 12, era justo Sí, a las 12. justo a las 12 pasaban. Y alguien dijo, ¿las hacemos venir? Y yo dije, ni de coña. Hombre, que Pero además con el tenían, atuendo- perdón, tenían un pene en la cabeza, que es lo que marca. Es que las vimos un poco de lejos, pero seguramente, Pues, porque iban iban con la diadema. vestidas de A rosa. A día de hoy ya podía ser también una vulva en la cabeza. Fue Sí, fue pero da Pascu. igual, Sí. ambas cosas me Sí, parecen. Fue correctas. Pascu el que dijo, podríamos fui yo. traerlas. Es más, te voy a decir una cosa. Aborta misión. Primero, las despedidas. Es mi No, teoría, pero ¿eh? yo he silenciado al grupo ya, no te digo más. No, cuando pero la aborta gente no me misión contestó. y organiza otra cosa aparte, porque yo sí, primero, nunca funcionan cuando mezclas amigos de diferentes grupos y
la despedida tiene que ser solamente para 3 personas. Esto es como la Santísima Trinidad. Para 3, ¿eh? ¿Quieres el tercero? Sí, porque si la novia se lía con alguien con uno, pues los dos estáis entretenidas. Se presupone ya... No se lleva la infidelidad en mi grupo de amigas. ¿Pero esto qué es? Que se van a casar. Hombre, por favor. Además, ser infiel como en tu despedida es un poco una guarrada. Pero bueno, eso es otro tema también, perdóname. El caso es que yo ¿Quieres organizo... decir que en otros contextos se justifica? No, yo no digo que se justifique. Yo digo que justo el día antes de casarte ya sí que es de poner la guinda al pastel. El tema importante, más allá luego ya de la despedida, es que hay que sujetar un poquito los caballos. Si ves que nadie habla, tú tampoco asomes el morro de ya lo voy organizando yo, ¿no? Esa es la lección que he aprendido. Y además animo a todos los que no están hablando, ni por mi grupo, ni por el que tengan, que por favor pongan un poquito de su parte también, ¿no? Que no sean así de malas personas y digan por lo menos un sí, no, vale, o... Nunca había pensado que la antena de la SER serviría para que Teresa Truchado haga un llamamiento a sus amigos o a sus amigas para que digan algo en un grupo de WhatsApp en el que está preparando una despedida de soltero. Yo tampoco lo hubiese pensado nunca, ¿eh? Se vai cantar. Hoy por hoy. O primeiro que faría se poidera e coller a carretera. Vamos con el último compás, Ana Uslem. Que nos deja deberes, tareas, y no solo lo de organizar la despedida de soltera. Ya tenemos que entrar en razón, Teresa. Nos ha dejado tareas porque tenemos que tener preparaciones en casa listas para cocinar mejor y más fácil. Así que repasen por favor el podcast de Ainhoa Aguirregoitia, Al Dente. Y también hay que poner a los jóvenes el guateque, lo ha dejado claro Javier Ocaña en La vida y el cine. ¿Por qué? Porque es que hay que conquistarles, tienen que saber un poquito más de Peter Sellers, de Blake Edwards, de buena comedia. No solo decirlo esto tampoco, como la de las películas necesarias, porque creo que es una expresión muy maniquea, incluso muy gruesa, que es ya no se hacen películas así. Eso lo dice mucha gente con respecto a alguna cosa y realmente son reaccionarios del arte los que dicen eso. Pero es cierto que ya no se hacen películas como El Guateque, películas de comedia de el gag por el gag, sin ninguna intención social, sin ninguna intención política. Un ejercicio que tira de la pantomima del arte, del slapstick, de lo que es la comedia física, de la comedia muda. Estamos en el mundo de Buster Keaton, del gordo y el flaco. El pero, que no es mío, he tenido cientos de alumnos en los 20 años que llevo dando clase y sé que a las jóvenes generaciones les cuesta un poco. El Guateque es una maravilla. Hay que verla, hay que verla. Hay que verla. Yo ahí he discrepado un poco con Ocaña, Pero es verdad que, o sea, yo como miembro de esas generaciones más recientes, la gente no la ha visto. Pero sí, pero tú la has visto y te has reído. Yo la he visto y yo he llorado de la risa. Claro, que no te haga gracia. Pero yo he discrepado un poco ahí con Ocaña. Buenísimo. Maravilla, maravilla. Hay que verla. Puedas, que es otro género, pero que también forma parte del gag y del absurdo. Son mañana más. Les esperamos a partir de las 6. Pongan el despertador. Se vai cantar. Enfim, que mais dá? Se vai cantar. Enfim, que mais dá? Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.